El Ecuador está listo para esto. Con la creciente violencia que nosotros estamos teniendo en el Ecuador, ¿se mejorará o empeorará la situación en la que nos encontramos? Buenas noches a todos quienes nos acompañan para conversar esta noche sobre el anuncio que hizo el presidente de la República el viernes pasado sobre este decreto que va a flexibilizar o permitir el porte de armas que hasta antes de este decreto no estaba permitido. Para eso tenemos a nuestros invitados. Les vamos a dar la bienvenida primero a Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia. Lady Zúñiga, bienvenida, un gusto tenerla aquí. Gracias. También tenemos a Stalin Sacoto, experto en seguridad. Bienvenido, doctor Sacoto. Y Luis Córdoba, docente académico, experto en temas relacionados a seguridad. Bienvenido también. Doctor Sacoto, íbamos a profundizar sobre esto que usted menciona y creo que lo vamos a seguir hablando en los siguientes bloques, pero antes de avanzar sobre la responsabilidad de Asamblea Nacional, esto último que dice el doctor Córdoba, que sean las empresas de seguridad quienes se van a armar, por un lado, por otro lado, este tema de los requisitos, ¿quién va a poder acceder a un arma? En Twitter había muchos cuestionamientos y alguna gente decía, van a poder acceder finalmente los que tienen la posibilidad de pagar y eso va a ser este estigma, ¿no? La gente, entre comillas, de bien que tenga armas va a seguir siendo gente bien y la gente pobre con armas va a ser criminalizada. ¿Cómo lee usted esta primera decisión del presidente y el contexto de la regularización? A ver, yo te digo, buenas noches, yo tengo que enfocar esto desde dos puntos. Primeramente desde el punto de vista técnico. Déjame conceptualizar qué es un sistema de seguridad. El sistema de seguridad es un conjunto de elementos humanos y técnicos que, implementados convenientemente previa a la evaluación de los riesgos reales y potenciales, permite articular un conjunto de normas que generen el ambiente seguro. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos humanos? Son todos los seres humanos que están componiendo las fuerzas de refuerzo de la ley. ¿Cuáles son los elementos técnicos? Los elementos técnicos son efectivamente los circuitos de alarma, los circuitos cerrados de televisión, las alarmas comunitarias, alarmas en las casas, en las empresas, patrulleros, chalecos antibalas, etcétera, etcétera. Pero el sistema también tiene análisis de riesgo y tiene normas que generan y coadyuvan hacia el ambiente seguro. Es ahí donde faltaba trabajar. Cuando hay un decreto que deroga el 749 del 2011, lo único que se ha dado es la posibilidad que los ciudadanos que quieran y puedan, tienen que reunirse esos dos criterios, que quieran y que puedan, obtengan con facilidad el permiso de tenencia o de porte, con lo cual estamos complementando ¿qué cosa? Es el elemento técnico. Ahora bien, nos toca trabajar sobre el elemento norma, porque es ahí donde fallamos. Y fallamos ahí, ¿por qué? Porque hay fiscales que no la saben aplicar o quieren aplicarla a su antojo, y hay jueces que se lo permiten. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, lo que te puedo decir es que al momento, lo que ya tenemos los ciudadanos en el Ecuador, al menos es, como decía el doctor Córdoba, una política clara que va a ser de lucha contra la delincuencia, pero en esto tenemos que contribuir todos los ciudadanos. Doctor Sacoto, ¿usted concuerda con esta mirada o usted cree que es útil que la policía y los militares tengan este tipo de competencias? A ver, en tema de seguridad, el legislativo tiene una asignatura pendiente. Ellos han reprobado el año. ¿En eso nomás? Estamos hablando de seguridad, sí, y a eso me estoy refiriendo. Claro. ¿Y por qué se lo digo? Mire, antes de lanzar esta última ley que fue aprobada en enero y que fue publicada recién el 29 de marzo, como lo dijo el doctor Córdoba, nosotros tuvimos una ley, la Ley Orgánica del Uso Progresivo de la Fuerza. Esa ley, para el mantenimiento y restablecimiento del orden público, no aporta en nada, no sirve. Si usted me pregunta sobre esa ley si hubo un avance, no, hubo un retroceso para todo lo que es el mantenimiento y restablecimiento del orden público, primero, y segundo, para la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones. Ahora bien, con lo que se ha aprobado en este momento, hay cosas que se vuelven interesantes. Hablando del porte de armas, por ejemplo, modifica el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal. Ya en este momento, si usted tiene, está en trámite
de renovación Ya de su puede permiso, portar. usted ya lo puede portar si es que tenía permiso de porte. O puede tenerlo sin ningún problema en su casa si es que tenía el permiso de tenencia. Perfecto. Yo creo que también hay una cuestión que es importante. El avance que se da en el tema de la ampliación de la flagrancia. Porque 24 horas eran muy cortitas para que... Y esto también se cambia en el COI con esta reforma. Por ¿Y supuesto. cuánto queda ahora? En 48 horas. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente, si bien hay ciertos sectores que han dicho que se ha desnaturalizado el tema de la flagrancia, sin embargo, tenemos que reconocer, el fiscal, que es el titular de la investigación, con 24 horas era muy poco, muy corto el No tiempo. alcanza a probar. A probar nada. Y muchas veces llegaba a la audiencia de flagrancia y no tenía los elementos para poder acusar de manera efectiva. Incluso había dificultad con los partes, ¿no? Por supuesto. Por eso es que de las 150.000 intervenciones policiales resulta ser que no hay detenidos, pues. ¿Por qué? Porque no había el tiempo necesario. Estos son avances que son importantes. Ahora bien, en el tema del patrullaje informático, que así se lo denomina normalmente, ¿qué tenemos que decir? Así como se hace el patrullaje preventivo en la ciudad para evitar que los delincuentes puedan de alguna manera actuar en contra de los ciudadanos, hay que hacer el patrullaje informático, justamente para estar prevenidos y saber exactamente qué es lo que hace. Yo personalmente pienso que eso es un avance propio de la universalización de la información, que en este momento ha tomado un alcance bastante considerable. ¿Usted no cree, como dice el doctor Córdoba, a mí me llama la atención esta alerta que ha planteado en el sentido de que mañana o pasado pueden patrullar digitalmente un chat de WhatsApp de los periodistas, donde a veces hablamos de información o recibimos de información? ¿Dónde queda la reserva de la fuente, por ejemplo? Que es un derecho sine qua non que incluso lo protegen tanto la Constitución cuando tratados internacionales de libertad de expresión. Pero yo le pregunto, señor periodista, ¿qué problema hay en que la persona o el estamento que se encarga de prevenir ya lo conozca? ¿O es que queremos que se produzca el siniestro para después comenzar a trabajar en un plan de emergencia y posterior de contingencia, cuando lo ideal es prevenirlo? Yo creo que se rompe la reserva de la fuente. Perdónenme. Claro, ahí, y lo que yo tú planteas, discrepo por con ejemplo, eso. nosotros en GECAP hace poco publicamos un reportaje de una violación en un cuartel militar. Si es que a alguien que no le interese que se publique, por ejemplo, el nombre del violador, qué fue lo que pasó, etcétera, ya podría meterse en un chat en el que estás conversando. Incluso nosotros reservamos la fuente de la persona, de la víctima. ¿Qué pasaría en el caso de que se infiltre este patrullaje? Terminamos expuestos y expuesta a la víctima, conociendo Mira el además caso que hay de María Belén intereses, Bernal, o que caso de ocurrió el María Belén femicidio Bernal. en una instalación de la Policía Nacional. Periodísticamente hay muchísimos casos así, o sea, Por eso. que, digamos que no va a haber un interés de cualquier poder que eso se publique. ¿Usted cómo lo ve, doctora Stañeda? Sí, totalmente. Doctor Sacot. A ver, permítame ratificar. Prevenir no es malo. Prevenir siempre es bueno. Esa es la primera Correcto. hipótesis que tenemos que tenerla clarísima. Segundo, yo le pregunto a los panelistas y a usted también le pregunto, si hasta el momento, desde el 2011 hasta el 2023, hemos tenido prohibición sobre el porte de armas, ¿por qué? ¿Cómo me pueden explicar el aumento de muertes violentas que hay dentro de la sociedad ecuatoriana si todavía está vigente la prohibición del porte de armas? Tercero, cuando revisamos estadística, no es verdad cuando se dice que las estadísticas demuestran que la violencia aumentó cuando se flexibilizó el tema del porte y la tenencia del arma. Y un ejemplo que yo les invito a revisar es el caso de Brasil. En Brasil, cuando llegó el presidente Bolsonaro a la presidencia, él flexibilizó lo que es la tenencia y el porte de armas y hizo unas medidas muy parecidas a las que estamos en este momento implementando en el Ecuador. Bolsonaro tomó las medidas similares a las Sí. del presidente Lazo. Y dieron buenos resultados. Y entonces yo les invito ahí sí a revisar esas estadísticas. Ahora bien, sobre el tema de que dicen, más allá de que yo no me quiero convertir en un defensor necio de las posiciones del gobierno, pero esto es un tema técnico. Pero usted está de acuerdo con esta flexibilización. Pero por supuesto que sí. Y déjeme decirle algo y por qué estoy de acuerdo. Hay dos conceptos en seguridad: seguridad dirigida y seguridad integral. En la seguridad dirigida, los encargados de proporcionar la seguridad siempre será o un estamento o un grupo de personas.
En la seguridad integral es un concepto mucho más amplio, donde todos los elementos intervinientes tienen que contribuir a coadyuvar para el ambiente seguro. Y aquí hay otro tema. Cuando se ha permitido, cuando se ha derogado el decreto 749 del 2011 para permitir que las personas que puedan cumplir con los requisitos tengan la posibilidad de tener y de portar un arma, lo único que se ha hecho es lo que se requería, es darle la facilidad al ciudadano común para que tenga las herramientas de hacer un uso racional para defenderse, no para matar. Eso básicamente. Ahora bien, aquí hay un principio que también que no lo podemos olvidar. Un arma registrada es un arma controlada. Y el delincuente, por su naturaleza, jamás va a registrar un arma. Gracias, doctor. Con esto vamos contigo, Pablo, y regresamos al bloque de conclusiones. Al bloque final de las conclusiones sobre este enriquecedor debate. Voy a empezar con usted, doctor Zacoto. ¿Cuáles son sus conclusiones? Mira, yo quiero dejar como conclusión que la disuasión, ¿sí?, es un elemento fundamental para que los entes delictivos, estos que están tan beligerantes, tengan un poco de temor para actuar. ¿Y el porte es disuasivo? Por supuesto, el porte es disuasivo. ¿Por qué? Porque la evidencia empírica te demuestra que cuando el delincuente sospecha que donde va a ir a trabajar, entre comillas, puede haber armas, él disuade la idea de ir. Gracias, doctor. Doctora Zúñiga.